Familia, hermanos, qué gusto verles el día de hoy. Es siempre un gozo, es siempre una alegría poder adorar al Señor con ustedes. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 13. Hoy hablaremos de el gran engaño que la humanidad experimentará por su falta de discernimiento. Today we will talk about the great deception that humanity will experience due to its lack of discernment. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra de Dios? No hay nada más decepcionante que ser engañado. ¿Están de acuerdo conmigo? There is nothing more disappointing than being deceived. Yo me acuerdo que una de mis experiencias, y créeme, durante la semana estuve pensando en las múltiples veces en las que he sido engañado, en las que he sido de alguna manera decepcionado. Una de ellas es que hace unos 25 años recién nos habíamos casado, Yemima y yo, y de repente nos encontramos con un individuo que andaba muy desesperado y tenía ganas de agarrar un dinerito y vender un producto que era carísimo, pero obviamente por la necesidad que él tenía no la iba a dar a un buen precio. Una hermosa chamarra de piel que nomás no la estaba vendiendo por $100. No teníamos los $100 en la bolsa. Fuimos y sacamos los $100 del cajero, compramos la chamarra y no era de piel como él lo había dicho, y no era italiana tampoco. Y honestamente, pues esa fue una decepción. Sin embargo, nos guste o no, esa ha sido la historia de la humanidad. Vivimos en un mundo lleno de información falsa. Vivimos en un mundo lleno de noticias manipuladas y de verdades a medias. Y el problema es que la mayoría del engaño, de este engaño, no es humano. El problema es que la mayoría de este engaño es espiritual. The problem is that most of the deception is not human, but spiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra fuerzas, que no es contra humanos, sino que es contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Our struggle is against evil spiritual forces. That's the reality. Esa es la realidad. Y esto quiere decir que hay poderes que operan en los aires, que están influenciando a la humanidad a vivir en el engaño. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros discernir esos engaños del maligno? ¿Cómo podemos nosotros discernir esos engaños de Satanás? Bueno, la única respuesta a esta pregunta es que necesitamos la sabiduría de Dios. We need God's wisdom in order to discern. No va a haber otra manera. Hay dos tipos de sabiduría en este mundo: la sabiduría meramente humana y la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Pero muchos de nosotros, cuando nos queremos invertir en el conocimiento y en la sabiduría, generalmente nos invertimos en el conocimiento y en la sabiduría humana. Cuando menos pensamos, terminamos decepcionados. Hace ya casi 100 años, bajo la influencia de Hitler y el régimen nazi, se engañó a los ciudadanos de la nación alemana con mentiras, con el propósito de mantener el poder y de movilizar a la población para ir y conquistar e ir a la guerra. Por ejemplo, este régimen nazi le prometió a las niñas alemanas que ellas tendrían en un futuro muy próximo un lugar de honor en la sociedad alemana, y las endoctrinaban para creer que en un futuro no muy lejano se iban a convertir en las madres de una raza superior. The Nazi regime promised German girls a place of honor in society and a future as the mothers of a superior race. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros estamos siendo engañados? Porque podemos ver la historia y nos podemos dar cuenta que muchas personas a través de los siglos han sido engañados. La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos siendo influenciados por demonios? Yo sé que ninguno de nosotros lo vamos abiertamente a reconocer.
Yo sé que la mayoría de nosotros tal vez pensamos que tenemos una vida muy bien afinada y alineada con la influencia del Espíritu de Dios. Pero la verdad es que los deseos de la carne inmediatamente se alinean con estas influencias demoníacas y espirituales que están en contra de Dios. ¿Qué estamos creyendo hoy? Es la pregunta. ¿Estamos creyendo lo que nos dice la mayoría de las personas? ¿Creemos lo que la gente a nuestro alrededor dice simplemente porque lo que ellos dicen y lo que ellos hacen y lo que nos invitan a hacer es algo que se alinea con lo que más se promueve en nuestra sociedad? Muchas cosas indudablemente que ustedes y yo practicamos, que ustedes y yo hacemos, que no necesariamente están alineadas con Dios. Que hay otra clase de influencias que vienen de las regiones celestiales. Estos espíritus demoníacos, estas potestades, estos principados están constantemente influyendo en la sociedad. Y en algunas ocasiones nosotros nos dejamos influenciar. Es una mentira del diablo que podemos estar bien en un futuro gastando más de lo que ganamos, por ejemplo. Es una mentira del diablo que nuestros hijos pueden estar en su teléfono de 6 a 8 horas diarias y que no les va a afectar su vida emocional y relacional. Es una mentira del maligno que podemos ser cristianos amando solamente a Dios, pero no amar a la congregación de los santos, no reuniéndonos con el pueblo de Dios. Es una mentira del maligno. Fuerzas espirituales de maldad, influencias demoníacas en nuestras mentes, viniendo una y otra vez. Que un partido político es más cristiano que el otro. Que si eres un seguidor de Jesús, indudablemente deberías de ser miembro de un partido político, porque los demócratas no pueden ser cristianos. Es una mentira del diablo. Que podemos mutilar, despedazar y tirar como si fueran simple basura a bebés que todavía no nacen. Es una mentira del diablo. En fin, puedo continuar y continuar y continuar y continuar. Hay muchas cosas que nosotros creemos, que pensamos que son normales. El divorcio es normal. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es normal. El tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es algo que se promueve abiertamente. ¿De dónde vienen toda esta clase de cosas? Y sin querer herir y dañar algunas de nuestras posturas, lo único que te puedo decir es que a lo mejor no nos vamos a alinear con lo que tú y lo que yo vemos bien, pero tenemos que alinearnos con lo que Dios dice que es. Y tanta es la influencia del maligno, tanta es la influencia de Satanás y sus demonios, que en algunas ocasiones nos vemos nosotros hablando verdad, publicando verdad, juzgando a la gente, haciendo a la gente sentir mal. ¿Sabes qué? La verdad que tú y yo practicamos debemos de buscar que sea practicada primeramente entre el pueblo de Dios, entre la familia de Dios. No podemos exigirle a la gente de allá afuera que vivan como cristianos. Tenemos que decidir si vamos a ser activistas sociales o vamos a ser seguidores de Jesús. Yo en algún momento tuve que decidir eso. Si voy a ser un activista social, voy a pelear por lo que yo siento que es bueno para el pueblo, para mi gente, para mi raza. Pero el Señor me llamó a ser un siervo del Señor, a predicar, a proclamar la palabra del Señor. Ustedes son ese rebaño a quien yo vengo y le proclamo la palabra del Señor. Aquel grupo de allá afuera todavía no es nuestro rebaño, todavía no pertenecen a nosotros. No podemos ir a juzgarlos y a mandarlos al infierno simplemente porque no creen igual que nosotros. Pero las fuerzas espirituales de maldad vienen y seducen inclusive al cristiano y nos hacen saber y pensar que nosotros estamos bien y ellos están mal. Y lo único que vemos
es que cada vez hay más desamor. Es que cada vez hay más frialdad. Es que cada vez hay más lejanía. Indudablemente hay muchas mentiras que muchas veces creemos. Indudablemente pudiera continuar y tengo ganas de continuar. Honestamente quisiera continuar para que siguiéramos examinando más y más cosas que a lo mejor a nosotros se nos hacen normales. Pero tenemos que continuar aquí porque el tiempo apremia. Sin embargo, la Biblia nos advierte que al final de los tiempos Satanás preparará un gran engaño que millones de personas de todas las edades en todo el mundo creerán. Y fallar en distinguir la verdad del error hará que la humanidad entera sea vulnerable a una manipulación generalizada en los últimos días. No va a ser tan distinto como ahora, simplemente va a escalar. Simplemente va a escalar. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Di conmigo, incrédulos. Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se supone que tú y yo ahora vemos a la luz de las Escrituras, a la luz admirable de Cristo Jesús, que ya no estamos en oscuridad, que ya no estamos ciegos, que ahora vemos. Pero el Dios de este mundo sigue haciendo su chamba. Y Satanás es un experto engañador. Satan es un expert deceiver. Y al final de los tiempos, en la segunda parte de un periodo conocido bíblicamente como la tribulación, llegará un momento donde él y sus demonios serán lanzados a la tierra. Imagínate todo lo que estamos ahorita sufriendo a causa de la influencia que estos poderes demoníacos tienen sobre nuestra sociedad. Imagínate cuando ya no estén en las regiones celestiales. Imagínate cuando sean lanzados a la tierra, cómo va a ser. El apóstol Juan describe la manera como él vio a Satanás en su visión sobre el futuro de la siguiente manera. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 3 dice: y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en la cabeza. Ahora esta es una descripción simbólica. Y habla de el poder, habla de la autoridad y habla de la influencia que el maligno tendrá sobre el mundo. Todavía no vemos lo peor. Todavía no vemos una decadencia tan extrema como la que vendrá. Luego en el capítulo 13 de Apocalipsis comienza diciendo, versículo 1: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Ahora, a estas alturas, si tú eres una persona que lee las Escrituras, te puedes dar cuenta que una y otra vez cuando el mar es mencionado, es simbolismo de caos. En todas las ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones, para evitar equivocarme, cuando hablamos de mar, de agua, siempre es caos. Y Satanás se va a sentar, se va a parar, se va a plantar a la orilla del mar. En el momento cuando la necesidad esté en su auge, cuando la gente esté diciendo necesitamos paz, en el momento en el que la gente esté diciendo necesitamos seguridad, déjame decirte, ¿no es acaso eso lo que ahorita todos quisiéramos? Momentos como estos en la historia de la humanidad ha habido una y otra vez. Pero llegará el momento crítico en donde la humanidad estará diciendo necesitamos paz, necesitamos seguridad, y ¡tará! Se presentará el enemigo como un ángel de luz, trayendo paz, dejando el caos atrás, solo para después de un periodo de tiempo traer un gran tsunami sobre la humanidad. Un tsunami que traerá gran
tristeza y dolor y enojo. Dicho de otra manera, Satanás en un principio traerá paz, pero poco después traerá aún mayor caos sobre la humanidad, y con su poder de seducción va a lanzar un gran engaño. Mis amigos, Satanás sabe cómo seducir a la humanidad. Y si él sabe cómo seducir a la humanidad, él sabe cómo seducirte a ti y a mí. Él sabe. Él sabe por dónde llegarnos. Él sabe cuáles son las debilidades de nuestra carne. Él sabe cuáles son nuestras flaquezas en nuestra mente. Él sabe muy bien. Mira lo que dice el versículo 1. Vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo en contra de Dios. Aquí lo que vemos es a Satanás introduciendo un diabólico plan. Este es el tsunami con el que él va a atacar a la humanidad. Recuerda, ha sido lanzado a la tierra porque se rebeló en contra de Dios. Ya no va a operar en las regiones celestiales, ya no va a tener acceso a Dios. Ahora va a atacar a la humanidad porque la desprecia. Porque tú y yo portamos la misma imagen de Dios. Porque tú y yo hemos sido amados tanto que Dios envió a su Hijo unigénito para que aquellos que crean en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Mientras Él ha sido lanzado a la tierra, tú y yo estaremos honrando como la iglesia del Señor allá en el cielo. Y Él no va a querer que nadie más experimente eso. Ahora nota que algunas de las descripciones de esta bestia, es una segunda bestia, son muy parecidas a las del dragón en el capítulo 12. De nuevo vemos 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cuerno. Y eso significa que esa bestia tendrá el mismo poder, tendrá la misma autoridad y tendrá la misma influencia que Satanás tiene sobre el mundo. This beast will have the same power, authority, and influence that Satan. Satanás va a entrar en este hombre de maldad y lo va a controlar de la misma manera que lo hizo con Judas Iscariote. ¿Te acuerdas de ese hombre que caminó con Jesús por 3 años y después lo entregó porque Satanás entró en él? Esta bestia que está viendo a Juan es un hombre poderoso, en el cual Satanás entrará y lo controlará. Versículo 2. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Y es interesante que aquí Juan está hablando o está haciendo referencia a profecías de Daniel en el capítulo 7, donde él vio en una visión diferentes imágenes, diferentes bestias, y las cuales cada una de ellas representaba un imperio que existía y que iba a venir. Dios le hizo saber muy claramente a Daniel que el león que él vio en su visión representaba el imperio babilónico, pero venían 3 imperios más. Vendría el imperio medo-persa, vendría el imperio griego y vendría el imperio romano. Pero cuando el imperio romano mató a Jesús y el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, ha habido un paréntesis en el cual ahora el Señor está tratando con su iglesia, pero en algún futuro todos estos imperios de alguna manera se van a reunir y van a ser un poderosísimo imperio de todas las naciones, de toda la gente. Y lo que el apóstol Juan pudo ver sobre el anticristo es que su influencia se va a expandir rápidamente, muy velozmente, como el leopardo, que su poder va a ser muy devastador, como el siguiente animal descrito aquí, como el oso, que va a ser muy dominante como el león.
que con su autoridad tendrá la autoridad. Con su autoridad se le permitirá perseguir a los creyentes que estén en oposición a Él, con aquellos que no quieran vivir bajo su señorío, con aquellos que no quieran vivir bajo su reinado. Sin embargo, antes de ascender al poder, el anticristo enfrentará a algunos enemigos. Mira lo que dice el versículo 3. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. Entonces, al parecer, este personaje va a sufrir un ataque en su contra, pero va a sobrevivir de una manera milagrosa, lo cual hará que su popularidad aumente al grado que las naciones van a terminar adorándole. Mis amigos, el propósito de Satanás siempre ha sido desviar nuestra adoración de Dios para que le demos nuestra adoración a Él. Él lo que va a buscar es que en ese último periodo de tiempo, este hombre malvado, posesionado por Satanás, busque la adoración de la humanidad. Porque cuando tú adoras a otro ser, a otra cosa, antes que a Dios, estás de alguna manera adorando al príncipe de este mundo. ¿De dónde viene la influencia que te hace pensar que tú lo único que estás enfocado es en tomar sin hacerle daño a nadie? ¿De dónde viene ese deseo insaciable de tomar y de tomar y de tomar y de embriagarte y de ponerte hasta el tope y de destruir todo lo que está a tu alrededor? ¿Estás adorando solamente al alcohol? Claro que no. El alcohol es solamente el instrumento que aquel que te está seduciendo ha puesto en tu mano, pero al final terminas rendido delante de Él, porque si no estás rendido de Cristo Jesús, estás rendido delante de alguien más. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás desea ser adorado por la humanidad. Ese es su deseo máximo. Según la profecía bíblica, el anticristo gobernará mediante un engaño mundial que atrapará a millones de personas. Y este engaño tendrá el propósito de manipular a la humanidad. This deception will be aimed to manipulate humanity. Verso 3. El mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. ¿Lo puedes ver? El mundo estaba fascinado. El mundo estará fascinado. Como puedes ver, las personas estarán tan fascinadas con el anticristo que van a terminar adorando a Satanás. Y es que este individuo, además de ser extremadamente carismático, va a tener una gran habilidad política y va a tener todo el poder militar a su disposición. Y mira cómo la humanidad va a reaccionar ante tal personaje. Versículo 4. El mundo entero adoraba a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? ¿Quién como la bestia? Ahora no te olvides cómo comenzamos. ¿Cómo fue posible que una nación entera e inmediatamente después un eje de naciones comenzaran a creer que ellos podían conquistar el mundo entero y poner en eminencia a una raza superior sobre todas las demás? Por esa razón se dio la Segunda Guerra Mundial. Esto no es nuevo, esto ya ha sucedido. Y Hitler es solamente el último ejemplo. Pero ha habido más a través de la historia, y por lo que vemos va a haber una de esas historias de nuevo sobre la humanidad. Pero aquí no nada más los alemanes, aquí no nada más los romanos, aquí no nada más los griegos, aquí las naciones enteras dirán: ¿quién como la bestia?
Hace unos momentos tú y yo cantamos, poderoso su nombre es. El nombre de Jesús nuestro Rey. Te puedes imaginar a la humanidad cantando, pero ya ahora no al nombre de Jesús, sino al nombre de este personaje que aparecerá en escena. Nos puede parecer imposible, pero honestamente alrededor del mundo, ahora, en este momento, tú puedes empezar a ver cómo hay gente tan fanática con respecto a personalidades. Tan vendidos a personalidades políticas, autoritarias, militares, personas de negocios, que la gente pone en un pedestal bien elevado y que la gente se deja seducir por lo que ellos dicen y los elevan a una categoría de Dios y no lo son. No te sorprendas si yo te digo aquí, Donald Trump no es Dios. Y qué bueno que no lo crees. Pero hay personalidades en el mundo, que hay personas que los veneran con tal devoción. No puede ser así. Nadie puede ocupar el lugar que solamente a Dios le pertenece. Ahora, después de romper su pacto con Israel, porque al principio vendrá y les extenderá paz y permitirá que se empiece a reconstruir o a construir el nuevo templo y hará un pacto con ellos, pero llegará el momento en donde el anticristo va a exigir que se le adore a él, y entonces los creyentes judíos se van a dar cuenta, esto no está bien. Y entonces a partir del versículo 5 hasta el versículo 8 nos damos cuenta que el anticristo hablará con arrogancia y va a blasfemar en contra de Dios, que todavía tendrá autoridad por 3 años y medio más, pero ahora será completa autoridad, que va a perseguir a los creyentes gentiles, que va a perseguir al pueblo de Israel, que va a gobernar a todo el mundo, y que sí, lamentablemente lo van a adorar quienes no estén escritos en el libro de la vida. Muy probablemente el anticristo perseguirá a los creyentes porque los va a culpar de todas las calamidades que habrán ocurrido durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, que tú y yo sabemos que van a ser el juicio de Dios viniendo sobre la humanidad. De acuerdo al apóstol Juan, estos creyentes van a ser perseguidos y van a entregar sus vidas. Y entonces aparecen de nuevo las siguientes palabras: el que tenga oídos, que oiga. Vamos a leer todos juntos este versículo. 1, 2, 3. El que tenga oídos, que oiga. Así comenzó el libro de Apocalipsis. A 7 iglesias de Asia, hace 2000 años, el Señor les dice lo mismo: el que tenga oídos, que oiga. En otras palabras, pónganse vivillos. Dile a la persona que está a tu lado: vivillo, vivilla. Bien alerta, bien atento. No tenemos que esperar a estar en aquel tiempo para ser engañados, mis hermanos. Podemos ser engañados aquí y ahora. Aún caminando con Jesús puede haber áreas en nuestras vidas que no están rendidas frente a Jesús, a los pies de Jesús, que no le entregamos a Jesús, que pensamos que Jesús no quiere para él. El que tenga oídos, que oiga. Y con esta exhortación el Espíritu de Dios nos recuerda la importancia de estar atentos a los engaños del maligno. Además nos llama a la perseverancia y nos llama a la fidelidad a Dios, incluso si llegásemos a ser perseguidos por nuestra fe. ¿Sabes? La persecución siempre se origina en el corazón de Satanás. Persecution always originates in the heart of Satan.
Lo único que Satanás hace es plantar el odio. Lo único que Satanás hace es plantar el celo en el corazón humano. Eso fue lo que hizo en Caín. Oye, él y su hermano menor Abel le traen a Dios sacrificios, le ofrecen sacrificios. A Dios le agradó más el sacrificio de Abel. Y Caín se descorazonó tanto cuando que los dos comenzaron adorando a Dios. Los dos comenzaron sirviendo a Dios, honrando a Dios. Caín se descorazonó tanto. Satanás plantó en él odio y celo. Los primeros hijos de Adán y Eva terminan matándose el uno al otro. Caín mató a Abel. Hijo de Dios, hija de Dios, ¿quién es tu enemigo? ¿A quién aborreces? ¿Como individuo o como parte de una sociedad? Tú y yo no podemos permitir que Satanás susurre a nuestro oído y plante celo y plante odio. ¿Por qué? Porque Satanás siempre está buscando maneras de manipular a la humanidad para apartarnos de Dios y darle rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Algo que va a hacer durante la gran tribulación, pero lo va a hacer ahora sin ninguna clase de restricción. Y si no queremos nosotros caer en el engaño, si queremos vivir vidas que honren a Dios y agraden a Dios aquí y ahora, no queremos llegar a ese momento, no queremos vivir de esa manera, no queremos experimentar toda esa gran calamidad. Nosotros para ese tiempo queremos estar con Cristo Jesús. Pero si es lo que queremos, tenemos que aprender a discernir. No vas a culpar al aparatito que tienes contigo todo el tiempo y decir, no podía dejar la pornografía porque no podía dejar de tener un teléfono, es una gran necesidad. No, si puedes ir a comprar un telefonito que se cierra y se abre, y nomás para llamadas y textos, si es lo que se requiere. Se hace lo que se tenga que hacer para honrar a Dios, para vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús. Vamos a comprar un carro de $60,000 porque tener un carro es una necesidad. Pues sí, pero hay carros también de $6,000. ¿No te das cuenta que todos quieren vender? Es más, en los dealers te tratan mejor que ni aquí en la iglesia. Cuando te sientas deprimido, no quiero darte este consejo, porque es capaz que te agarran. Pero si no llevas ni un penny en la bolsa, ni tarjeta de crédito, ni nada, y te sientas deprimido, ve al dealer. Wow, te van a ver ahí como te van a tratar. Es parte del juego. Alguien quiere despojarte de lo que no tienes o de lo poco que tienes. Alguien quiere despojarte de tu familia. Alguien quiere robar tu tiempo. Alguien quiere robar tu energía, tu paz. Alguien quiere robar tu atención de Cristo Jesús. Mis hermanos, Satanás sabe. Satanás sabe cómo. Si no queremos caer en el engaño, tenemos que aprender a discernir. Hace poco menos de 100 años atrás, Satanás usó a Adolfo Hitler para causar mucho daño y caos en el mundo. Ese individuo controló a la población alemana a través de una estrategia muy calculada. Era muy vivillo, muy astuto. Utilizó propaganda muy sofisticada para moldear la opinión pública. Se apoyó en técnicas de oratoria persuasiva para manipular a las masas. Este hombre sabía cómo hablar.
Promovieron la idea falsa de que los judíos eran culpables de la depresión económica. Entonces vamos en contra de los judíos. ¿A quién le va a echar la culpa al anticristo? A los creyentes, tanto gentiles como judíos. Porque alguien tiene que tener la culpa. Así fue como Hitler usó mentiras para dominar. Y de la misma manera el libro de Apocalipsis nos muestra que Satanás usará un engaño aún mayor en el futuro. Imagínate si así es como Satanás ha logrado manipular a millones en el pasado. Imagínate cómo lo hará durante la tribulación, cuando él y sus demonios estén operando en esta tierra. Satanás hará al anticristo la figura pública más amada de todos los tiempos. Así se convertirá en más que una figura sociopolítica. Satanás se va a encargar de elevar a este individuo a la categoría de Dios. Y para eso va a utilizar a un falso profeta. Versículo 11. Después vi que de la tierra subía otra bestia, una tercera bestia, otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. ¡Wow! Este no tiene el mismo poder del anticristo, pero este habla como el dragón. Ustedes y yo sabemos que Satanás es un mentiroso, que viene y nos susurra al oído cosas que queremos oír. No nos dice cosas que no queremos oír. Este falso profeta va a saber hablar. Y como puedes ver, el apóstol Juan describe a esta bestia no solamente con 2 cuernos, pero hablaba con mentiras. Y con sus mentiras, este falso profeta va a seducir a las naciones a adorar al anticristo. With his lies, the false prophet will seduce the nations to worship the Antichrist. Va a ser un rollo muy religioso. Hasta un profeta va a tener. Versículo 12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. Este falso profeta traerá el evangelio del anticristo. Y ¿sabes qué? La gente le prestará más atención a ese evangelio que al evangelio que tú y yo predicamos. Versículo 11. Perdón, ya vimos el versículo 11. Falso profeta engañará al mundo con señales. Le dará vida a la imagen del anticristo. Exigirá que se le adore a esa imagen. Impondrá una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Y si no has vivido abajo de una piedra, al ritmo en que va la tecnología, nada de esto suena como que completamente imposible. No quiero especular mucho, pero con la tecnología actual no es difícil imaginar cómo podría cumplirse esta profecía. Ahora, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué hablar de esto es tan importante en un día domingo en donde queremos escuchar que Dios es bien lindo y bien amoroso y que está conmigo y a mi favor? ¿Por qué hablar la palabra del Señor? Porque esta es la revelación de Jesucristo. Así comienza el libro de Apocalipsis. Si tú solamente conoces a Jesús como un Jesús lleno de amor, te ha faltado darte cuenta que también Jesús es justo. Es justo. Y por mucho tiempo el maligno ha engañado a las naciones y los más vulnerables han sufrido. Pero llegará el tiempo en donde esto se elevará a una categoría increíble como nunca antes. Y nosotros tenemos que estar alertas.
Tenemos que estar alertas ahora. Mira cómo termina el capítulo 13, versículo 18. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano, 666. Juan dice, ese es tu número y ese es mi número. Eso es lo que está diciendo. Es el número de la humanidad. 666. Corto de la perfección. Porque esta trinidad demoníaca, el anticristo, el dragón, Satanás, el anticristo y el falso profeta, no son perfectos. El único perfecto es el Dios triuno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así como el número humano es 666, el número de Dios es 777. Perfección, perfección, perfección. Por eso no se cansan de decirle santo, santo, santo. Y se vuelven a sorprender de nuevo y dicen de nuevo, santo, santo, santo. Y se vuelven a sorprender de nuevo y dicen, santo, santo, santo. Este número 66 representa a una humanidad en rebelión contra Dios. Esta marca o manera de identificarse será como un sistema de control global. Será una manera de identificarse con el falso Cristo. People will identify with the false Christ by taking his mark. Un falso Cristo que finalmente solo traerá más desilusión a la humanidad. La pregunta es, ¿cómo nos engaña Satanás ahora? Porque si no te haces esta pregunta, no te vas a hacer la siguiente: ¿cómo estás aplicando discernimiento en tu día a día? El resultado de haber creído las mentiras de Hitler y el régimen nazi fue muy devastador. Esas niñas que unos cuantos años antes andaban ondeando banderas nazis, a las cuales se les había prometido un lugar honorable en la sociedad y que se convertirían en madres de una raza superior, terminaron reconstruyendo ciudades. Y muchas de ellas no se pudieron casar, porque fueron muchísimos millones de hombres que murieron en la guerra. Eso es lo que hace el maligno. Esa es la clase de influencia que él trae. Verás, que tu matrimonio esté al borde de colapsarse no es una casualidad. Que tu hijo y tu hija estén profundamente perdidos en su mente y en sus emociones no es una casualidad. Que estés desbordándote detrás de una y otra adicción no es una casualidad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que están en los aires y quieren dominarnos. La pregunta es, ¿nos vamos a dejar dominar por ellos o vamos a rendirnos al señorío de Cristo Jesús?